acompañan a el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 30. Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 30. Hoy vamos a estar leyendo la palabra y hablando sobre el mensaje y el mensajero rechazado. Y Lucas es de esas personas que investigaron y se preparó para tratar de, con la inspiración de la guía del Espíritu Santo, plasmar las cosas que sucedieron en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Así que tal si lo leemos juntos. Lucas 4, del 16 al 30, dice la palabra del Señor: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán médico: cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Padre, en esta mañana, Señor, pedimos tu guía, tu consejo, la presencia de tu Espíritu Santo, Dios, para que abra nuestro corazón y nuestro entendimiento a tu palabra. Señor, ciertamente tú has dicho: tu palabra no regresa vacía, y así va a ser. Ayúdanos, Dios, a ponerla en práctica, y háblanos, Padre Santo, porque en ella está tu voluntad, tus propósitos y contenido en amor para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Ciertamente, como mencionábamos, Lucas es quien investiga como doctor, como formación que tiene, y nos da esta palabra cuando Jesús regresa a la tierra en la cual se crió, Nazaret. Pero es importante que veamos algo referente a esto. ¿Sí? Bien. Sí, una antes, sí, para que veamos. Nazaret estaba cerca de Galilea, y es importante resaltar algo. Ese fue el lugar de crianza de Jesús. Ahí fue donde se formó, creció. Y Nazaret no tenía una buena fama, por así decirlo. Eran muy incrédulos. De hecho, vemos en Juan 1:46, cuando Felipe invita a Natanael a ser parte, a que conociera a Jesús, Natanael expresa: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Así que es importante tener eso como referencia, porque es el contexto donde se da esta palabra en Lucas capítulo 4. Es importante resaltar algo también: era conocido como el hijo de José, el carpintero.
Así que se le conocía de esa manera. Había crecido en esa profesión, así que Jesús era el hijo de José. Y algo a resaltar importante es que vuelve en el poder del Espíritu Santo. Y esto es muy importante que lo remarquemos. Porque si vamos al capítulo 3, cuando Jesús es bautizado, y dice la palabra, el Espíritu Santo descendió sobre él. Y recordamos que dice el Señor, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Desde ese momento empieza el ministerio de nuestro Señor, y importante que lo empieza empoderado. Y miren que luego en el capítulo 4, en sus inicios, vemos que dice la palabra, el Espíritu Santo guía a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. Pero él no fue de cualquier manera. Él fue lleno del Espíritu Santo. Él fue empoderado. Y eso, ese empoderamiento, le permitió lograr vencer toda tentación. Y vaya que el enemigo le puso varias tentaciones por delante. Esa es la misma empoderación, ese es lo mismo que necesitamos usted y yo para vencer las tentaciones. La llenura del Espíritu Santo. Si no tenemos esa llenura, probablemente, seguramente, caeremos o sucumbimos ante esas tentaciones. Y ese contexto es importante reafirmar, porque estamos empezando que Jesús vuelve a Nazaret, pero él no llega de cualquier forma. Él venía de ser tentado, así que él venía lleno de la presencia del Señor. Esa llenura necesitamos usted y yo todos los días, porque es un camino que no es fácil, lo sabemos, pero el Señor nos ha dado la salida, Él nos ha dado la guía. Él se hizo hombre y pasó por esas tentaciones para decirnos que usted y yo podemos caminar con Él. Amén. Él no nos va a mandar a decir algo que sea imposible. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? No lo hay. Así que el Señor regresa a Nazaret, y estando en Nazaret, dice la palabra ahí entonces en el versículo 16, que vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entonces entró a la sinagoga. O sea, era una usanza, era un ritual, era necesario que Jesús hiciera eso. Dice que en la sinagoga, pues todo varón judío era invitado. No era invitado, bueno, era invitado aquel que tenía, era digno, conocía. Y estando allí entonces, Jesús se amolda al ritual. ¿Por qué se amolda al ritual? Porque en la liturgia de ese sábado, dice, se recitaban oraciones, se leía la Sagrada Escritura, los libros de la ley. Recuerden que los libros de la ley eran lo que tenía en ese momento. Los 5 libros de Moisés se leían en forma continuada. Ese era el ritual. Y los libros proféticos estaban dejados a la libre elección. ¿Sí? Y entonces Jesús, no por coincidencia, escoge el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1 y 2. Vamos a ver más adelante que ahí no hay coincidencia, pero Jesús sigue el ritual como conocedor de la ley, y como dice Gálatas 4:4, si lo buscan conmigo, es importante tener esa referencia. En Gálatas capítulo 4 escribe Pablo lo siguiente, afirmando que, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.
Así que Jesús cumplía con todo. Así que él estaba allí en la sinagoga y se puso en pie, como era la costumbre, de que era señal de que quería hacer uso de la palabra, el ponerse en pie. Así que ahí entonces empieza la lectura de la escritura, ¿verdad? Y luego curiosamente ven que entrega al final, que lee Isaías 61, dice: y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Esa era parte también de ese ritual. Y ahí también me llama la atención un cuidado que debemos tener con la palabra de Dios. No es cualquier libro. Necesitamos darle la importancia que tiene, el trato que debe tener. Hasta en eso, esos detalles debemos tenerlo con la palabra de Dios. No es cualquier libro. Eso debemos hacerlo. Así que, haciendo esto, el Señor está cumpliendo, dice la palabra, y lo que cita seguidamente, cuando citando entonces Isaías capítulo 61, de hecho lo que el profeta había escrito cientos de años antes, Jesús lo lee, ¿verdad? Y empieza diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y esta palabra ungido es importante que la tengamos, porque se daba una unción material en aceite consagrado. Era una práctica que se venía haciendo, y lo vemos en el Antiguo Testamento, cuando se ungían reyes y se ungían sacerdotes. Y dice el Señor: pero esta no es cualquier unción, esta es una unción espiritual, del Padre al Hijo. Esta era una unción que trascendía, era una unción que nos habla de que nuestro Salvador es rey y es sacerdote. En los tiempos del Antiguo Testamento hacían la unción a reyes y hacían la unción a sacerdotes. Con Jesús, esto se dice ahora es nuestro rey y sacerdote. Salmo 2:6 dice: yo mismo he establecido a mi rey en Sion, mi monte santo. Y dice Salmo 109:4: tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Así que no tenemos al más grande, tenemos al ungido de Dios, el prometido, el Mesías. De hecho, la palabra unción tiene que ver, de la cual se deriva la palabra Mesías. Así que Jesucristo es el ungido, el prometido de Dios para todos nosotros. Y la palabra Mesías, después al griego, se traduce como Cristo. Está en las notas, en su boletín. Así que Jesús es el Cristo, el ungido. Y miren que me llama la atención esto, porque hace énfasis en la unción que necesitaba nuestro rey para hacer su ministerio, para hacer lo que Dios le mandó a hacer. Y es la misma unción que usted y yo también necesitamos. Estamos tan unidos para lo que Dios tiene para nosotros. Y dice: el ungido prometido, ¿para qué? Dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, libertar a los cautivos, libertar a los oprimidos. El propósito por el cual Jesucristo vino a nosotros. Y cuando vemos, a veces vemos, buenas nuevas a los pobres, eso tiene que ver con un mensaje, ¿verdad? Un anuncio. Y a veces pensamos en los pobres y pensamos en términos de dinero y economía. Eso va más allá. Eso habla también de los pobres en espíritu. Eso habla de quienes necesitan un cambio en su vida real.
No es cualquier cosa. Es poder de Dios transformando gente. Es poder de Dios transformando vidas. Su vida y la mía ha sido transformada por el poder del ungido de Dios. Y dice también, sanar a los quebrantados de corazón. Vaya si el Señor puede hacer eso. Si reconociéramos esta verdad, yo pensaba, ¿cuántos corazones no hay quebrantados? Y ese quebrantamiento lleva muchas veces a la gente a desesperación. Ese quebrantamiento lleva muchas veces a la gente a la misma muerte, a decidir que no quiere vivir más. Bueno, Jesús es la respuesta. Los quebrantados del corazón. Y me ponía a pensar, wow, si abrazáramos esa verdad del Señor, creo que habría mucho menos de estas ciencias que tratan a las personas que tienen de pronto depresión y otros males, ¿verdad? Que tienen que ver más que nada con ese quebrantamiento. Cuando abrazamos la verdad del Señor, reconocemos que no solamente nos está dando un mensaje poderoso, sino que nos está dando vida. Nos está dando de ese néctar que solo Él nos puede dar. Un corazón quebrantado es levantado por el Señor, es sanado, es restaurado. Él lo hace. Él lo ha hecho. Amén. Y lo seguirá haciendo. Y dice libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos. Esto tiene que ver con ataduras. El Señor rompe ataduras. Para el Señor no hay nada imposible. Uno pensará, bueno, pero es que este problema, esta atadura, este vicio, esta manera de vivir de una persona o los que hemos pasado de pronto por ese tipo de situación, dice, esto no se puede remediar. El Señor trae libertad. Él trajo libertad. Ya no es necesario, no somos esclavos del pecado. Podremos tropezar, podríamos caer, pero el Señor está dispuesto a levantarnos, porque no nos quiere dejar allí. Usted no tiene que quedarse allí preso ni esclavo del pecado, de las tentaciones y de la situación. Hay que levantarse porque somos libres. El Señor dice que somos libres. Y esto es lo que Isaías escribía, y Jesús lo traía a la actualidad de ese momento, con sus paisanos, con sus coterráneos. Y una vez leído eso, ¿qué hizo el Señor? Dice, y ahí es donde empieza la cuestión, dice el versículo 21, y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Allí entonces, toda esa admiración, porque entendían que había sabiduría en Jesús. Si leemos la palabra, vemos que Jesús iba a las sinagogas con cierta frecuencia, así que le conocían. Así que sabían de que había palabra, sabiduría en Él. Pero una cosa es esa admiración por un hombre que maneja la palabra, que conoce la ley, y la otra es cuando este hombre, que lo vimos crecer, dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahí hay un choque, ahí hay un rechazo. De pronto están de acuerdo que el mensaje que trae este hombre es bueno, sí, pero el mensajero, quien lo trae, ¿quién es este hombre? Las personas de Jesús dicen, ¿no es este el hijo de José? ¿Recuerdan? Así es como lo conocían en el barrio. El hijo de José. ¿Cómo es que definitivamente este hombre tiene que tener algo? Pero ¿cómo es que Dios va a escoger a
a este Jesús, hijo de José, para ser nuestro Mesías. Y hay un rechazo, porque es el hombre que venía, que creció con muchos de ellos, jugaban juntos probablemente. ¿Cómo es que ahora Dios va a usar, según en la mente de ellos, un simple mortal para ser el Mesías, el prometido, el que los iba a sacar de la situación? Ellos esperaban algo esplendoroso, espectacular. Ellos estaban haciendo referencia a lo que conocían del Antiguo Testamento, a Abraham, al padre Abraham, a Moisés. ¿Cómo que este Jesús está a la par de ellos? ¿Cómo que este hombre, carpintero de profesión, ahora nos dice, esa palabra se cumple hoy? Es un choque muy fuerte. Y de pronto pensamos, bueno, es un choque, sí, pero hay una apertura, tiene que haber una apertura, y esa apertura se nos da a cada uno de nosotros cuando somos confrontados con la palabra, de creer, de ejercer la fe, de que Dios no está encasillado en nuestros esquemas. Dios escoge al que quiere, como quiere. Dios hace como quiere, con quien quiere. Y eso fue difícil para los judíos en ese momento. Y lo rechazan por dos cosas. Una, que no es este el hijo de José en su humanidad. ¿Cómo Dios va a usar a este hombre sencillo? Y la otra es que quieren milagro. Por eso que seguidamente vemos a Jesús diciendo, lo que yo hice en Capernaum, o sea, eso es lo que ustedes esperan que yo haga. Se adelanta, porque el Señor conoce nuestros corazones. Él conoce nuestras intenciones también. Al Señor no lo podemos engañar. Por eso debemos ponernos a cuentas cada día, porque Él no puede ser engañado. Entonces Jesús dice, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Él sabía, Él conocía que ellos esperaban algo así. Ellos esperaban pruebas de que realmente este era el Mesías, este era el que daba cumplimiento a la palabra de Isaías en el capítulo 61. De alguna manera es como cuando estamos esperando que el Señor conteste una oración y eso no se da. A veces quisiéramos torcerle el brazo al Señor para que actúe como nosotros queremos que actúe. Ellos tenían esa lucha, ellos esperaban a un Mesías que viniera con poder, arrasando el contexto de su situación del Imperio Romano, que los libertara en una liberación más política que la liberación que vino a traer nuestro Señor, que es una liberación espiritual, una liberación del alma. Así que ellos estaban condicionados, pruébanos. Y por eso Jesús sale con esta palabra y seguidamente dice, nadie es profeta en su tierra. La hemos escuchado, a veces se sale del contexto de la palabra y se utiliza, ¿verdad?, en lo secular. Cuando decimos esto, cuando alguien de un lugar realmente triunfa, es en otro lugar y no en su lugar de origen, ¿cierto? Entonces decimos, nadie es profeta en su tierra. Tuvo que salir para que tuviera éxito, o tuvo que salir para que se le reconociera. Bueno, de alguna manera eso hizo el Señor, lo hizo. Digo, aquí no me quieren, pues entonces voy a otro lugar. Y en ese lugar se aceptaron la palabra. Y por eso estamos usted hoy aquí. Porque se dio la palabra y se abrió el compás más allá
del pueblo judío, a los gentiles. Así que habían dos razones para ese rechazo. El hijo de José, yo me pregunto, en la iglesia, ¿cuántos estamos dispuestos a ser ministrados? Y vea de pronto un adolescente, un joven que está acá. ¿Cuántos estamos dispuestos a ser ministrados por estos jóvenes? ¿Cuántos estamos dispuestos a ser ministrados por el que Dios escoja? ¿Cuántos estamos dispuestos? Si nos encerramos y decimos, bueno, este no me puede ministrar a mí. Hay veces esas posiciones, ¿verdad? No cualquiera me ministra a mí. Estamos diciendo, ¿no es este el hijo de José? Estamos teniendo una actitud similar. ¿No es este el hijo de fulano? ¿No es este quien yo conocí? Y ahora me va a decir, ¿no es este el que tomaba alcohol que yo no veía y ahora dice que es pastor? Esas cosas se dan. Cuestionamos a quien Dios escoge, porque Dios es libre, es soberano. Ahí estamos diciendo, ¿no es este el hijo de José? ¿Qué va a decir? Mami, eres el Mesías. Esa palabra se cumple hoy. ¿Está loco? Son posiciones que tenemos hoy también, dentro y fuera de la iglesia. En lo secular igual. ¿Quién es este que viene a hablar de tal o cual tema? ¿Quién es este? Lo estamos viviendo, ¿no? ¿Quién es este que se tira ahora a una candidatura X? Porque de pronto tenemos esa tendencia de, vaya, quiero que las cosas sean como yo quiero que sean y no como Dios quiere que sean. Queremos forzar a que Dios haga como nosotros queremos. Y esa era la posición de los judíos, en particular, que estaban allí con Jesús. Rechazo, el mensajero rechazado. Y ahí entonces viene la referencia a los profetas Elías y Eliseo. Qué curioso, ¿no? Porque dice el Señor, cuando dice, bueno, nadie es profeta en su tierra, le viene con esta referencia a Elías y Eliseo. Y lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 17, cuando Dios envía a Elías, a esta viuda de Sarepta. Y si lo leemos, y de hecho es una referencia que quiero hacer al final, Elías dice que se había cerrado el cielo por 3 años, o sea, no llovía, había escasez, y Dios envía a Elías a esta viuda que vivía con su hijo y le dice, oye, dame de comer, resumiendo. Y llega un punto que esta viuda le dice, oye, pero es que si te doy lo poco que tengo, no voy a comer yo ni mi hijo. Y Elías la desafía, le dice, dame de comer y vas a ver lo que va a pasar. Curiosamente, esta viuda de Sarepta, de Sidón, lo hace. Dice, ella hizo como le dijo Elías, 17:15. Y comió él y ella y su casa muchos días. Gentil, no era judía. Por eso Jesús la estaba trayendo de referencia. Como dijo, Elías pudo haber ido a una viuda judía y hacer lo mismo. Pero Dios le mandó a hacer algo diferente. Dios le mandó a ir a esta viuda en particular, no judía. Dios tenía un propósito. Dios tiene un propósito. Las cosas pasan con un propósito en nuestra vida. Y ella no entendía, pero ella actuó. Ese es el desafío para nosotros.
Y lo mismo Eliseo. Sana a este general sirio llamado Naamán de lepra. ¿Cuántos otros enfermos judíos no había con lepra? ¿Por qué sanó entonces a Naamán el sirio, que de hecho eran enemigos? Otro gentil, no era judío. A eso hace referencia a Jesús. Mira lo que hicieron los profetas. Hicieron milagros, fueron de bendición a gentiles. Se estaba preparando el camino para usted y para mí. Se estaba preparando el camino para que usted y yo estuviéramos aquí sentados, aquí, no en otro lugar. Así que le da esa referencia. Y lo que viene y describe la palabra dice ira. Hubo una gran ira entre los judíos, a tal punto que lo que querían era matar a Jesús en ese momento. Dice despeñarlo. Para ellos Jesús estaba cometiendo una blasfemia. Y a los blasfemos lo que hacían era llevarlo a un punto alto, como se refiere la palabra, y empujarlo por la espalda al precipicio con un testigo. Ese era la consecuencia de la blasfemia. Y para ellos Jesús estaba cometiendo blasfemia. Porque estaba yéndose en contra de lo que ya estaba establecido. Estaba yéndose en contra del status quo, de lo que era conocido por ellos. Y es que el Señor rompe todo esquema. Lo rompió conmigo, lo rompió con ustedes, ¿sí o no? Rompe nuestros esquemas. Y lo sigue rompiendo porque siguen, a veces están allí, siguen armándose esquemas mentales en nuestras vidas, formas de pensar, cómo pensamos, cómo vemos a la gente, cómo tratamos. Es una cuestión diaria, es una renovación diaria, es una búsqueda del Señor diaria para poder hacerle frente a eso. Así que querían matar a Jesús, pero ese no era el tiempo ni el momento. Ellos no iban a definir cuándo Jesús iba a morir. Eso solo hacía Dios. Dios es el que tiene control de todo. Dios tiene control de usted y de mí, en nuestra situación. Así que Dios no puede ser obligado a nada. Y dice la palabra que lo llevaron, y no se explica cómo, pero Jesús dice que sale en medio de ellos. No nos da el detalle de cómo fue lo que pasó, pero los que querían lanzarlo al precipicio, matarle, Jesús pasa en medio de ellos como si nada y se va. Es que no era el tiempo, no era su tiempo. Estaba iniciando el ministerio. Había cosas todavía por hacer de este lado. Y vaya que lo hizo. Vaya que lo hizo. Y habla del año de jubileo, dice, terminando en el capítulo 61 de Isaías. El año de jubileo, con ese sacrificio que Cristo hizo por usted y por mí. Ahí donde se concreta todo. Ahí donde empezó todo para esta humanidad caída hasta ese momento. Y mira el sacrificio perfecto del Cordero de Dios. Ese no era el momento para Jesús morir y ser entregado. Es más, nadie lo iba a forzar a eso. Fue voluntariamente a la cruz, por usted y por mí. Fue voluntario. Pero una vez más, lo que iniciamos diciendo, la clave, ¿cómo pudo hacer eso? Lleno del Espíritu de Dios. Lleno del Espíritu de Dios.
Fue tentado, pasó la tentación. Fue cuestionado, siguió adelante. Se enfrentó a la muerte y lo pudo hacer, lleno del Espíritu de Dios. Y no se quedó muerto, resucitó al tercer día. Está sentado a la diestra del Padre, con poder para sanar, con poder para libertar, con poder para transformar vidas, para romper esquemas, pensamientos, forma de vida que no nos conduce a nada. Bueno, cuando llega Cristo nos da sentido, trae sentido a nuestra vida, trae sentido a lo que hacemos. Comenzamos a entender que no somos lo que somos por nuestras habilidades ni inteligencia, somos lo que somos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Romper esquemas. Y hoy en día hay mucha, a veces pareciera que la historia se repite, porque leemos en la palabra y leemos las cartas de Pablo y vemos a los griegos que le daban tanta importancia al conocimiento. Y me pregunto si hoy en día no es similar. ¿Es importante prepararse? Claro que sí. ¿Superarse? Claro que sí. Pero eso no puede aislar el propósito de Dios en nuestras vidas. Eso no es lo primero. Lo primero es: ¿cuál es el propósito, Señor, tuyo en mi vida? Entonces empezamos a entender: por eso fue que estudié. Por eso que entonces pensaba yo que era bueno en esto y lo otro, pero es que realmente tú quieres usar eso para bendición de otros. Todos tenemos talentos, todos tenemos dones. Una vez recibimos a Cristo Jesús, ¿sí o no? Usted sabe cuál es el suyo. Pregúntele al Señor, usted lo tiene. Dios quiere usarlo, Dios quiere usarla con poder, con la llenura del Espíritu Santo. Así es como nos prepara para bendecir, para hacer según su propósito. Nuestro Señor lo hizo. Nuestro Señor lo hizo. Y quería volver a Elías, porque estando con la viuda, hay una palabra que me llamó mucho la atención, y es una palabra para usted y para mí hoy. Ante el temor de la viuda de darle lo único que tenía para comer, Elías le dice lo siguiente. Primero del libro de Reyes, capítulo 17, versículo 13, dice: Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina en la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hubo provisión para esta viuda. No faltó, aunque no lloviera. Hubo bendición en la obediencia de esta mujer a lo que Dios le estaba pidiendo a través del profeta. Es la misma bendición que Dios tiene para nosotros cuando caminamos en obediencia. La situación era difícil, era crisis, pero el Señor trae una promesa de que iba a haber provisión. No importa la circunstancia alrededor, se aferraron a esa verdad y en obediencia esta mujer le hizo como Elías le pidió, y no escaseó el pan en esa casa. No escaseará el pan en tu casa. Tenemos que abrazar la verdad de Cristo. Tenemos que creerle a pesar de las circunstancias. Jesús estaba diciendo: ¿no creen? ¿Están esperando que yo haga esto para creer? Bueno, va a haber algunos que no han visto
Cristo y van a creer. Así que salió de Nazaret y ahí está en la palabra lo que sucedió. Muchos conocieron el poder de nuestro Señor Jesucristo. Sin necesidad de ver, solo creer y tener fe. Necesitamos tener fe. Faltó fe en estos hombres de entender lo que Jesús le estaba diciendo. Por eso la palabra dice, trae vista a los ciegos. No piensen nada más en los ciegos, de la persona que no ve físicamente. Piensen en los ciegos que no ven la realidad y el esplendor de nuestro Señor. En los ciegos que no ven espiritualmente la grandeza del Señor. Los que están ciegos. Los que pueden ver milagros pero todavía no creen. Eso no es una condición para creer en el Señor. Hay gente que ha visto milagros y todavía no creen. Su vida propia es un milagro. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Porque no sé dónde estaría sin el Señor. No tome por poco lo que Dios le está dando. Es mucho, es valioso. Se pagó con sangre en la cruz del Calvario por usted y por mí. No lo tome por poco. Libertad al cautivo, libertad al oprimido, sanar a los quebrantados del corazón. Eso es lo que hizo y todavía hace y hará nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin. Y se levantarán imperios y vendrán gobiernos y vendrán situaciones, pero el Señor no cambia, Él sigue siendo el mismo. Él sigue haciendo milagros en su tiempo y en su voluntad. Nadie le tuerce el brazo al Señor. No lo hagamos. Usted está orando por algo, permanezca, siga. El Señor va a responder con propósito. Con propósito. Él lo va a hacer. Y cuando lo haga, démosle la gloria y la honra al Señor con un espíritu agradecido. Tenemos un espíritu agradecido hoy al Señor. Amén. Sí, lo tenemos. El Dios ha sido bueno. Dios es bueno, Dios es fiel. El hijo de José era el Mesías. Muchos no lo vieron, estaban ciegos. Veámoslo nosotros cada día y permitamos y démosle las buenas nuevas, porque ese era el ministerio del Señor, las buenas nuevas, el Evangelio, a otros que no le conocen, porque así como hizo con nosotros, hará con ellos también. Así como hace con nosotros, hará con ellos también. Hay una, y es la gran comisión, ¿verdad? Hay un mandato de parte del Señor de hacerlo. Y como iglesia debemos abrazarlo, de ir y hacer discípulos. Y vaya que a veces nos cuesta. Pero con la llenura, esa es la diferencia, del Espíritu de Dios, podremos hacerlo. Nada es imposible para el Señor. ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por haber traído libertad. Gracias porque hoy no somos esclavos, Padre. No somos esclavos a la situación, no somos esclavos a ningún vicio, no somos esclavos al pecado, no somos esclavos a la tentación. Señor, no lo somos.
porque tú traes libertad. Tu palabra lo dice y lo abrazamos y lo creemos, Señor. Señor, en esta mañana tú traes libertad. Señor, en esta mañana tú traes sanidad a los quebrantados de corazón. Señor, esta mañana te glorificas, Padre. Todo ciego empieza a ver. Todo ciego empieza a ver, Señor, tu hermosura, tu verdad. Padre, Señor, ayúdanos, Dios, a cada día creer y afirmarnos más en ti. Necesitamos, Señor, estar llenos de tu presencia para seguir caminando. Necesitamos estar llenos de tu presencia en tu iglesia, Dios. Necesitamos ser un cuerpo, como dice tu palabra, el cuerpo de Cristo, cuya cabeza eres tú. Tu voluntad se haga, Señor, en tu iglesia y en nosotros. Esta mañana, no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. Si necesitas que oremos en una dirección de libertad, de sanidad, ahí donde estás, hazlo como quieras. Ponte de pie, responde de rodillas, pero responde al Señor. Él lo quiere hacer y lo va a hacer. No somos esclavos, somos libres en Cristo Jesús. Todo pensamiento lo vamos a llevar cautivo y poner delante del Señor. Todo aquello que sea de tropiezo al fluir de Dios, cantábamos esta mañana eso. Todo fluir, todo lo que sea de obstáculos, Señor, fluye. Fluye, Espíritu de Dios. Fluye, Señor, a través de tus hijos, hijas. Gracias, Padre, por traer esa libertad. Señor, oramos, Dios, para que rompas toda atadura en esta hora en el nombre de Jesús. Toda atadura, todo vicio, toda costumbre que no nos hace bien, Padre, ayúdanos. Toda forma de tratarnos que no nos hace bien, ayúdanos, Padre. Todo lo que sea obstáculo, Señor, en nuestra vida, en este momento, lo ponemos delante de ti, Señor. Señor, quítalo, Dios. Quítalo, porque necesitamos que fluyas, necesitamos que llenes, que sea un vaso rebosante. Oh, Padre Santo, que se llene ese vaso. Oh, que se derrame para bendición de otros también, de eso, de la familia, los que están a nuestro alrededor. Oh, Padre, sean, Señor, bendecidos a través de nuestras vidas. Es una bendición, Señor, servirte. Es una bendición, Padre Santo, que nos hayas escogido a nosotros. Nada especial, Señor, solo gracia hubo en ti al escogernos. Tú no desechas a nadie, Padre. Tú no desechas al caído, tú no desechas, Señor, al que está en vicio, tú no desechas a nadie, Padre, sino que lo convocas a tu presencia, al Espíritu transformador de Dios, al que es capaz de cambiarlo todo, al que da nueva vida, nuevo comienzo, el que hace las cosas nuevas. Ese eres tú, Señor. Todo lo viejo es echado fuera, es sacado en el nombre de Jesús. Todo lo viejo es echado fuera. Toda práctica, Señor, que hacíamos antes, no la haremos más. Todo maltrato, toda forma, Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Todo vicio de alcohol, droga, pornografía, en el nombre de Jesús, lo echamos fuera en esta hora. No somos esclavos del pecado, somos libres en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por traer libertad. Gracias, Señor, por llamarnos con propósito. Padre, que descubramos cada día tus bondades, Señor. Que podamos ver tus milagros, Padre, y regocijarnos. Tú
mismo dijiste, lo que he hecho yo lo pueden hacer ustedes. Ustedes lo pueden hacer, lo podemos hacer. En el nombre de Jesús podemos sanar, podemos declarar palabra, o podemos expulsar demonios. Oh Señor, podemos traer vida a través tuyo, por tu llenura, Señor. Porque somos herramientas, instrumentos en tus manos. La gloria y la honra sea para ti, Señor. Padre, mira nuestros corazones, porque tú sí lo puedes ver. Tú conoces, Señor, la palabra en nuestros labios antes que salga, Señor. Para ti no hay nada oculto, Señor. Tú eres luz, Señor. Trae luz a este lugar, trae luz a nuestras vidas, trae luz, Señor, donde quiera que vayamos, se refleje la luz de Cristo. Ayúdanos, Padre. Necesitamos tu luz en medio de las tinieblas. Bendito seas, Señor. Declara con tu boca, hermano, hermana, eres libre en Cristo Jesús. Di que eres libre en Cristo Jesús. Si hay personas quebrantadas de corazón, el Señor sana hoy. Sana todo quebranto, Padre. Sánalo, Señor. Porque tú lo prometiste, tú lo hiciste, tú lo has hecho, lo seguirás haciendo. Trae sanidad y restauración a tu pueblo. Trae sanidad y restauración, Señor, a tu iglesia.
Señor, ayúdanos y rompe, Señor, si es que acaso todavía queda vestigios del viejo hombre, de la vieja mujer. En el nombre de Jesús, Señor, tú llegas para transformar, para hacer cosas nuevas, Dios. Oh Señor, queremos ser vasijas de barro en tus manos, Padre Santo. Oh Dios, rómpela y vuélvela a hacer, Señor. Bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Señor. Bendito Señor, glorifícate, Padre. Este es tu pueblo, esta es tu iglesia. Gracias, Señor. Queremos adorarte, Padre, porque tú eres merecedor de toda gloria y alabanza. Queremos adorarte solo a ti. Queremos derramarnos delante tuyo. Queremos, Padre Santo. Bendito Jesús. Tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, Señor, aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré.
Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor, por tu presencia. Y hay un espíritu de adoración en este lugar, un espíritu de regocijo, un espíritu de gratitud a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a nuestro Libertador, a nuestro Rey. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Pedimos tu Espíritu Santo y tú lo das. Tú lo das a quien se te lo pide. Tú lo das. Lo das, Señor, porque tú nos conoces. Lo necesitamos para seguir este camino junto a ti. Gracias, Señor, por visitar tu iglesia. Señor, no podemos quedar igual. Debemos salir transformados día a día en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por no abandonarnos nunca, que siempre has estado, Señor.